Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. A nombre del CISAF, les doy la más cordial bienvenida a este panel que hemos intitulado El olvido de la comprensión, alcances y límites de la hermenéutica filosófica. Nos acompañan los doctores Fernando Álvarez y Francisco Ángeles Cerón. Yo soy José Miguel Ángeles de León, coordinador de la División de Filosofía del CISAF. Les comento brevemente cuál será la dinámica del día de hoy. Primero, el doctor Fernando Álvarez nos presentará unos minutos sobre una introducción al tema y posteriormente entre los tres entablaremos un diálogo a partir de los problemas que vayan surgiendo desde esta participación y también enriqueceremos la discusión con los comentarios que nos pueden hacer llegar por la opción que dice preguntas y respuestas en la parte inferior de Zoom o por Facebook directamente en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, presento al doctor Fernando Álvarez Ortega. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Realizó su investigación doctoral en torno al valor epistemológico de la historia, tomando como base la hermenéutica analógica. Fue becario Fulbright para realizar estudios de maestría en Estados Unidos. Fue director de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana y también de educación continua en esa misma universidad. También ha sido profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Ibero, donde sus líneas de investigación han sido el valor epistemológico de las narraciones y la filosofía del lenguaje. Ha publicado diversos artículos en torno al pensamiento de Wittgenstein, así como el libro El problema de la verdad, en coautoría con Mauricio Beuchot. También ha sido traductor del libro Introducción de Philotheus Boehner a la lógica medieval. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por haber aceptado esta invitación y el micrófono es de usted. Buenas tardes, agradezco mucho al CISAP la invitación y la oportunidad de participar en este evento en torno a la hermenéutica y quisiera iniciar sin mayor preámbulo, dando algunas ideas respecto a la noción hermenéutica o a la consideración hermenéutica en general. Primero, de alguna manera podemos decir, la hermenéutica es uno de esos temas filosóficos que en este momento están, llamémosle, medio en boga, por llamarlo de alguna manera, que tuvo momentos de mucha lucidez, que surge en el siglo XIX tal y como la entendemos, básicamente Schleiermacher, a quien considero un pensador muy importante porque introduce la noción de comprensión, la que para mí es la noción central de la hermenéutica. No es tanto la noción de interpretación, sino la noción de comprensión, porque en el fondo eso nos lleva a ciertas consideraciones de tipo, no tanto qué quiso decir el otro, porque en el fondo para mí esa es una de esas razones por las cuales la hermenéutica a veces pierde valor, cuando empiezas, ¿y realmente qué quiso decir? ¿Y cuál es el mensaje oculto en lo que está diciendo? Y dice uno, muchas veces eso no puede ser determinado. A veces ni el autor lo tiene claro. Menos lo va a tener claro un lector. Pero bueno, entonces la comprensión se vuelve fundamental porque la comprensión es la que nos ayuda en un momento determinado a establecer el sentido del texto. Y aquí ya intervendrían pensadores como Gadamer, pensadores como Ricoeur, ese tipo de pensadores que en el fondo lo que nos permiten hacer es abrir la noción en Gadamer, introducir la noción de historicidad y de tradición y de prejuicio que toma de Heidegger, y en Ricoeur la noción de texto para empezar a incluir en esa noción ciertas consideraciones donde, ¿qué es un texto? Pues materialmente cualquier situación simbólica o cualquier situación sígnica. Es decir, cualquier cosa que tenga algún, ¿cómo podría decirlo? Cualquier cosa que esté llena de sentido, que puede ser cualquier situación humana. Cualquiera puede ser interpretada, cualquiera puede ser comprendida. Entonces, siguiendo a Gadamer, podemos decir que una función de la hermenéutica es convertirse primero en una comprensión de la comprensión
a nivel de lo que Mauricio Beuchot llama hermenéutica docens, que básicamente sería esa consideración, que es la comprensión de la comprensión, o podría yo llamarla, aventurando un poco nociones, una metacomprensión, que en el fondo sería esa reflexión sobre, que viene a ser el fundamento teórico de la hermenéutica. Si alguien dice, ¿qué entiendes entonces? Por comprensión es la captación del sentido. Y en esa va a intervenir cualquier situación personal. Entre mayor conocimientos tenga, mi captación de sentido es más rica. Piensen ustedes en el círculo hermenéutico, tan en boga en algún momento que parte de la precomprensión y se va moviendo hasta la formulación de preguntas, etcétera. Y véanlo también no solamente como una condición de comprensión, sino también vean el círculo hermenéutico, que a veces eso lo digo yo en clase con mis alumnos. Piensen en el círculo hermenéutico como una metodología de lectura, que en el fondo podría ser eso, es vayan llenando cada elemento del círculo hermenéutico y lo que van a tener va a ser precisamente un elemento que les permita comprender a profundidad el texto al que se están enfrentando. Entonces, si ustedes me confrontan o ustedes me interpelan, me preguntarían, ¿cuál es la parte fundamental de la hermenéutica? La comprensión, no la interpretación, porque la interpretación es, si me preguntan qué es la interpretación, podría yo responder como un positivista lógico, interpretar es traducir, o como Wittgenstein, pero es como circular, interpretar es entender, sería lo mismo decir, ¿qué es interpretar? Comprender, eso sería la interpretación. Entonces, en ese sentido, yo lo primero que les pondría a ustedes es, ¿qué es la hermenéutica? Es comprensión, fundamentalmente comprensión, y fundamentalmente, siguiendo a Beuchot, no una hermenéutica docens, sino una hermenéutica utens, es decir, una aplicación hermenéutica, donde todos nosotros continuamente nos acercamos a esa práctica hermenéutica. Gracias, doctor. A continuación intervendrá el doctor Francisco Ángeles Cerón. Leo brevemente su semblanza. Él es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia y pensamiento por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor investigador de tiempo completo en la Autónoma de Querétaro. Es autor de 5 libros y numerosos artículos especializados. Es miembro del SNI nivel 1. Adelante, Paco. Muchísimas gracias, José Miguel. Un placer estar en este diálogo organizado por el CISAF, coincidir con el doctor Fernando Álvarez para platicar acerca de algunos temas en los que seguramente tendremos coincidencias y podremos ampliar también nuestras perspectivas. Coincido totalmente con el doctor Álvarez cuando dice que el asunto fundamental de la hermenéutica, o como podríamos pensar una hermenéutica totalmente viva en un tiempo como el nuestro, es el asunto de la comprensión. Y esto sería así porque me parece que al centro de todo está el problema del sentido. Cuando justamente, gracias a la hermenéutica, desde el siglo XIX y sobre todo los espacios que se van abriendo con todas las incursiones hermenéuticas del siglo XX, nos llevan a un punto en el que la coincidencia del reconocimiento de la presencia del horizonte histórico y del horizonte cultural por otro, nos dejan frente a una explosión de sentidos, ¿no? Respecto de cualquier asunto que nosotros queramos abordar, ¿no? Ya sea un objeto de estudio desde las ciencias sociales o desde las humanidades, pero también, algo que me interesa todavía mucho más, desde la misma experiencia humana, justamente desde las vivencias y que nos llevan a descubrir que normalmente la hermenéutica nos pone en un estado de cosas que ha pasado de ser, digamos, parte de un mundo totalmente revelado a un mundo en el que el orden es producido también justamente
por el encuentro con quien experimenta una vivencia, un objeto, un símbolo, mejor dicho todavía, ¿no? Ahí me parece que también tendré esta coincidencia con el doctor Álvarez al decir que pensadores, especialmente como Ricoeur, ¿no?, nos ponen precisamente frente a la reconsideración necesaria de lo que puede implicar un símbolo y sobre todo del valor no solo epistémico, sino existencial y sobre todo el valor hermenéutico que tiene el símbolo. Ahí la teoría del símbolo rickeriana me parece que nos lleva justamente a replantearnos nociones como aquella de la diferenciación del sentido y sobre todo sabiendo que un símbolo nos obliga, ¿no?, o sea, como testigos del mismo, a superar la expansión de ambigüedades que a veces puede tener cuando confundimos el derrotero de la hermenéutica y nos vamos hacia la interpretación, que tampoco sería el caso de lo que yo estaría afirmando. Ahí coincidiría también con el doctor Álvarez, advirtiendo que cuando la hermenéutica nos abre el horizonte de la comprensión, justamente, ¿no?, ya mencionaba este círculo hermenéutico fundamental que nos propone Gadamer, justamente a donde nos lleva es a la reconsideración del símbolo. ¿Por qué? Porque me parece que justamente en un momento en el que se pone tan al centro de las discusiones filosóficas asuntos tales como el pensamiento débil o como esas implicaciones que podría tener el reconocimiento de la situación histórica que puede tener cualquier símbolo, esto no tendría por qué llevarnos justamente a la renuncia de universalidad de la comprensión, sino por el contrario, viene al replanteamiento de cómo es que hay que acercarnos al horizonte de la comprensión de cualquier símbolo, ¿no? En este sentido, me parece que en una segunda intervención que yo pudiera tener, a mí me hace mucha luz cuando empezamos a pensar, por ejemplo, en ejercicios tales como el de la escritura, como una vía justamente a través de la cual nosotros podemos no solo abrirnos al horizonte de la comprensión, sino darnos cuenta, volvernos conscientes y existencialmente conscientes de que ahí donde estamos tratando de comprender un símbolo, la hermenéutica nos muestra que también fundamentalmente estamos tratando de comprendernos a nosotros mismos. Entonces, esta sería mi primera intervención. Gracias. Y yo agregaría un tema que quizás pueda ser llamativo para ambas posturas. ¿Dónde queda el papel del autor? Que creo que en el tema de la comprensión es muy importante, ¿no? Por ejemplo, Humberto Eco tiene esta categoría de liminalidad. O sea, ¿dónde queda el papel del autor ante el lector ideal que espera precisamente un ejercicio en el que el lector tenga que desentrañar un horizonte que está bien, digamos, comunicado en un mensaje, que si bien no es unívoco, evidentemente tiene un sentido, ¿no? Entonces, aquí la pregunta quizás para ambos, empezando primero con el doctor Álvarez y después me gustaría escuchar al doctor Ángeles, sería, después de las filosofías de la posmodernidad, cuando, por ejemplo, Derrida nos habla de que la filosofía es jeu de parole, que es juego de palabras, que es fuego de palabras, donde Deleuze y Guattari nos hablan de la filosofía como creación de conceptos, parece que se olvidó la comprensión como primer acceso a la filosofía. ¿Qué papel podría tener la hermenéutica para recuperar el sentido y también para recuperar el papel del autor de cara al lector, para recuperar simbólicamente un mensaje sin caer en un univocismo, como por ejemplo el que se propondría el positivismo lógico? Mira, yo creo que en ese sentido, primero tendría una consideración, porque hablabas de Eco, y Eco se introduce esas nociones de autor ideal, texto ideal, lector ideal, etcétera. Yo siempre me he preguntado en el caso de Eco, ¿qué sería un texto ideal, hermenéuticamente hablando? Aquel que tiene una interpretación o aquel que simultáneamente te ofrece todas sus posibles interpretaciones. Y siempre me he hecho esa pregunta, porque en Eco como que las cosas no son muy claras en esa idealidad, ¿no? Y después introdujiste la noción de autor
Y yo creo que yo soy más partidario de la consideración de que, claro, el autor genera un texto, es el productor del texto, sin él no existiría esa situación simbólica, por llamarlo de alguna manera, incorrectamente, pero por llamarlo de alguna manera. Pero yo creo que en el fondo sí soy partidario de la noción de que en el momento en que el autor brinda el texto, de alguna manera, y este cae en manos de un lector, desde luego, de alguna manera como que en ese momento el papel del autor desaparece. Porque uno puede decir, este texto fue escrito con esta finalidad, pero el lector en última instancia tiene toda la posibilidad de interpretación que puede ser contraria a la finalidad de escritura del autor. Y el autor no puede hacer nada, ¿sí me entiendes? Yo lo digo muy, bueno, más bien no lo digo, sino yo lo veo más claramente en el mundo de la música. Tú cuando tienes una pieza musical, se interpreta y puede ser una interpretación muy ortodoxa, pero pueden cambiar radicalmente instrumentos, tiempos, etcétera, y mantener la misma obra con una nueva y completa interpretación que va contra los deseos del autor. Y no por eso pierde valor, al contrario. Yo siento que en ese momento el texto adquiere valor porque empieza a ofrecer posibilidades de sentido desde esa perspectiva. O sea, yo creo que siempre ha sido un problema el papel del autor. Yo creo que todas las personas que han escrito algo siempre tienen esa consideración en sí mismas de lo que dice, qué valor tiene. Y muchas veces lo que uno cree que es, no, y yo creo que al contrario, la riqueza de sentido es precisamente el abrir esas posibilidades de lectura y comprensión. Claro, como dice un poco Gadamer, con ciertas reglas y dentro de ciertos parámetros. Yo lo pongo muy exageradamente diciendo, tú nunca vas a leer el Quijote y vas a entender el Rey Lear. O sea, no hay esa libertad de interpretación ni de comprensión. Pero tu lectura del Quijote se puede mover en un amplísimo margen de posibilidades de comprensión. Eso sí lo puedo ver, y posibilidades de comprensión que yo creo que Cervantes en ningún momento ni siquiera imaginó. Yo no sé si un autor, cuando está generando una obra, no voy a decir de esa naturaleza, eh, imagina qué pueda suceder con ella. No concebiría yo eso, porque otra cosa sería la necesidad de escribir. Yo más bien lo pondré esa situación. Hay una necesidad de escribir y en el otro hay una necesidad de captar sentido. Lo veo desde esa perspectiva, no sé si enredé más las cosas o la verdad. Adelante, Paco. Muchas gracias. Bueno, tocas, José Miguel, un tema pues, que es muy caro a mi persona porque es una preocupación que suele tener o tiene durante casi toda su carrera escritural uno de los autores que más visito, que más he visitado, como es Miguel de Unamuno, ¿no? Justamente, ¿no? Él se sienta a reflexionar mientras practica la escritura, los diversos géneros en los que ejerce su labor, sobre el papel no solo del autor o del lector por separado, sino especialmente, y esto me parece que es una gran novedad en los años 20, 30, cuando se sienta a dilucidar qué puede haber ahí en esa vinculación, en lo siguiente, y es justamente la manera en la que un texto, o sea, ya no el autor, sino el texto mismo, va configurando. No piensa en un lector ideal, pero sí piensa justamente en un lector que tiene que jugar un papel activo pues, por ejemplo, en la nueva forma de novelar que se va imaginando cuando trata de ir rompiendo
con la novela naturalista del 19. Y esto justamente a mí me parece que nos lleva, o sea, no solo esa experiencia unaniana del escritor y de la reflexión sobre lo que la escritura misma puede ir abriendo como horizonte de vinculación con otros, en este caso con un posible lector, sino que nos llevan también a plantearnos cómo es que el texto, en tanto que en realidad significa, se da como sentido siempre al lector, ¿no? Justamente a quien está ahí para comprender. ¿Y qué quiero decir con eso? Fundamentalmente dos cosas, ¿no? Uno, que ninguno de nosotros se acerca a un texto asumiendo que ahí no hay un sentido. Por el contrario, asumimos justamente la posibilidad del sentido. Ni siquiera es que lleguemos, y esto no pasa ni siquiera cuando cuando somos lectores académicos, que podría ser una lectura muy, pues un poco menos natural, digamos, si le queremos dar ese nombre, sino en cualquier momento, o sea, ya sea como lectores académicos, como lectores de placer, como lectores de a pie, nos acercamos a un texto asumiendo que hay ahí un sentido, y que es un sentido enigmático, ¿no? Por lo tanto, está ahí para ser comprendido, pero por ende asumiendo lo segundo, y es que uno tendría que tomar un papel activo en el que habría que operar hermenéuticamente, podemos decir. Es decir, donde tendríamos que ya no solo presuponer esta unidad de sentido que debe existir ahí, múltiple podría ser, ¿no? Ni siquiera es que esto tuviese que ser desde un corte univocista, pero que aunque sea múltiple, precisamente es no transparente, sino justamente hay una multiplicidad de sentidos, porque hay una multiplicidad semántica en ese encuentro con el texto, que ya no le pertenece al autor. Eso está muy claro, ¿no? Ahora, hay muchos autores que incluso conciben también desde este otro lado así su obra, ¿no? Es decir, crean una obra para que deje de pertenecerles, ¿no? O sea, y ni siquiera estoy llegando al punto tal como de la noción de la muerte del autor, ni mucho menos, ¿no? O sea, antes que eso, justamente, ¿no? Las nuevas configuraciones de la conciencia autoral, ¿no? En el ejercicio de la escritura, pues suponen precisamente la apertura hacia la multiplicidad de sentidos dada como tal al lector, ¿no? Al lector como una conciencia comprensiva, digamos, o susceptible de comprender el texto, ¿no? Y aquí lo dejaría ahorita. Es que ahí surge un gran tema, que todos los textos se leen igual, o puedo sacar una categoría que a lo mejor puede ser medio escandalosa para algunas perspectivas de ciertas hermenéuticas, pero es la cuestión de intencionalidad, ¿no? O sea, estoy pensando mucho en el paradigma de Ingarden cuando nos aproximamos a los textos, porque pareciera que hay siempre una relación de sentido que el lector tiene directamente con el texto, que de alguna manera hace que el texto hable. Entonces, bajo este criterio, no se leería igual, por ejemplo, una novela, como se podrá leer un paper de filosofía, y habría, digamos, un mayor o un menor grado de univocidad según la naturaleza del texto, y que no estaría dada por el autor, sino por la condición propia del texto. Y quizás ahí podríamos marcar, me parece, una frontera entre la literatura y la filosofía, ¿no? Y pienso en un caso paradigmático, que es quizás el que yo de cerca más conozco, que es el de Kierkegaard y los seudónimos. Que, por ejemplo, Kierkegaard, en las últimas páginas del Postscriptum, aclara que no se debe de confundir Soren Kierkegaard cuando firma como Soren Kierkegaard con sus seudónimos, porque él asume que las obras seudónimas van a ser adjudicadas a él y que van a verse como una suscripción de su propia autoría. Cuando, bueno, el saldo histórico en la filosofía, pues es que, por ejemplo, salvo la gente que estudia Kierkegaard, hace una distinción de decir que, por ejemplo, no sé, el salto de fe o la angustia son categorías kierkegaardianas cuando aparecen en obras seudónimas, ¿no? Y que si nos vamos a las obras que Kierkegaard firma con su nombre, pues encontramos los discursos edificantes que de alguna manera podrían ser contradictorios con lo que él firma con un seudónimo. Entonces la pregunta sería, ¿realmente
es completamente, digamos, irresponsable el autor con el texto una vez que lo lanza al gran público, o el autor, a pesar de que se intente deshacer del público, perdón, del libro, sigue manteniendo, de la obra, sigue manteniendo un vínculo cercano con ella. ¿Hasta dónde se da esta relación autor-obra? Y hasta dónde el lector también es un copartícipe de la obra misma, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando ahorita que Francisco hablaba de Unamuno, pues el caso de Niebla, ¿no? Cuando los personajes se le revelan al novelista y comienzan a reclamarle. Y el novelista le dice a Augusto Pérez, ¿no? Bueno, pero yo puedo matarte cuando yo quiera, porque tú existes porque yo existo. Es un problema, el que estás planteando es un problema muy interesante. De primera consideración, sí marcas una distinción entre una lectura académica, filosófica, por ejemplo, leer filosofía, y una lectura literaria. Supondríamos que la literaria es más libre, en el sentido de que tiene otro tipo de estructuras. Pero yo creo que la académica, por más estructurada que sea, y por más que tenga, digamos, o el autor quisiera mantener la reflexión perdón, la lectura dentro de ciertos cánones, sí habría que tener como ciertas consideraciones. Voy a decir una barbaridad, pero opera. La mayéutica. La mayéutica es etcétera, etcétera, filosófico, pero solamente hasta el siglo XX, XXI, podemos concebir la mayéutica como coaching. Eso jamás hubiera ocurrido antiguamente, y muchísimo menos a Platón, Sócrates, etcétera. Entonces, ahí es donde hay un cambio radical en la lectura que se hace hasta académica. Cuando empiezas a meterle tus categorías, que eso es un poco lo que reclaman ciertos autores como Gadamer y como Ricoeur, que es, tú introduces tus problemas de historicidad, tu tiempo presente, que eso no lo puedes eliminar. O sea, por eso, esa es una consideración que siempre hago, por eso siempre leemos todos Platón, porque todos lo leemos diferente, porque cada época lo va a leer desde su perspectiva histórica. Por eso se vuelve a leer, si no, pues sería muy sencillo, ya leí Platón, ya se entendió Platón, no tienes que volver a leer Platón, ya está entendido, pero siempre se descubre algo que no existía, y eso se da en lo académico, que supuestamente es una lectura, digamos, muy estructurada. Entonces, en lo académico no hay, yo diría, no hay lecturas unívocas. Hay lecturas por época, que más o menos tienden a tener cierta consideración de unidad. Lo literario es más complicado, porque lo literario, no voy a decir que el autor es libre, pero el autor se da esos permisos que tú tomas ahorita en el ejemplo que pones de Unamuno, donde el autor, perdón, el personaje se voltea y confronta al autor. O piensen en esta obra de Ende, que era La historia interminable, donde un lector acaba leyendo un libro y acaba entrando al libro, y entonces salen metanarrativas que de otra manera no aparecerían, que claro, el autor las busca. El problema que hay ahí, cuando los autores se ponen a generar ese tipo de consideraciones que a veces son bastante complejas, es qué tanto el lector capta las intenciones del autor, que para mí ese sería el problema. No quiero decir que hago menos al lector, no, pero realmente entendemos o realmente entiende el lector la intención del autor en el momento de gestar la obra, o la suelta esperando que se entienda
pues descubre que no se entendió. ¿Y qué pasa cuando se descubre que no se entendió? Y me voy a un caso extremo que no es literario, que es Wittgenstein, que se la pasó diciendo toda su vida del Tractatus, no entendieron, y nunca dijo que era lo que había que entender. Pero siempre dijo, no lo entendieron. Quien la repitiera decía, estás mal. ¿Qué pasa en ese caso? Y eso ahí donde lo dejaría yo en este momento. En efecto, José Miguel, planteas un problema bastante interesante con muchas aristas, ¿no? Porque sí, hay muchísimos casos, ¿no? Del uso de seudónimos, de heterónimos, ¿no? En la historia de la literatura, ¿no? O sea, uno puede pensar lo que ocurre con Kierkegaard, pero también, por ejemplo, lo que pasa con Machado en su momento, con Fernando Pessoa, ¿no? O con los anónimos, ¿no? O sea, con los textos anónimos, ¿no? De que uno puede saber si forman o no forman parte de las obras completas de alguien, ¿no? Pero además, esto a mí me parece que nos lleva a un problema bastante interesante, porque nos obliga a replantear cuál es el estatus, pues hasta ontológico de la escritura, ¿no? Porque, y luego, la experiencia, ¿no? Intencional, fenomenológica, que tiene el autor con la escritura. En el momento en el que uno está escribiendo, uno se va convirtiendo justamente en autor, y uno tiene esa otra experiencia, bueno, que está al otro lado, o del otro lado del espejo, que la que tiene el lector cuando comprende o se acerca a la comprensión de un texto. ¿Y a qué me refiero con esa otra experiencia, esa otra posibilidad, digamos, existencial que experimenta el autor mientras escribe? Pues que cuando nosotros estamos escribiendo, estamos intentando justamente comprender un asunto. ¿A qué me refiero con esto? Pues que estamos tratando de comprender, por ejemplo, de entrada, cuál es el vehículo del género escritural al que hay que apostar para acercarnos a la comprensión de un objeto. Uno a veces tiene, por ejemplo, un tema, ¿no? Y uno le ve a ese tema cara de cuento, por ejemplo, ¿no? Pero empiezas a intentar bordar, o sea, comprenderlo como cuento y te das cuenta que no, que eso es un poema, ¿no? O sea, que la manera de tratar de comprender justamente, ¿no? Es justamente con este movimiento analógico que experimenta todo autor cuando está escribiendo. No siempre que te imaginas que intentas comprender un objeto de la realidad, termina siendo esa comprensión o ese ejercicio, ese intento de comprensión a través del género escritural que pensaste en un primer momento, ¿no? Insisto, muchas veces te das cuenta que estás escribiendo un poema y no es el ensayo quizás, ¿no? Es otra forma, ¿no? De aproximación a la comprensión de ese asunto que tienes que abordar. Y así también entonces es probable que esto nos lleve justamente a establecer relaciones distintas, ¿no? Es decir, con los objetos de estudio, y esa puede ser también, más allá, digamos, de los parámetros estéticos, más allá de los asuntos editoriales o de censura que también han pasado históricamente los autores, otra de las razones por las cuales uno puede o no firmar un texto con un nombre y no con otro, ¿no? Pero también me parece que esta experiencia nos habla de otra situación que está en el fondo de la experiencia escritural que todos podemos experimentar cuando intentamos convertirnos justamente en autores. Y es la siguiente. En el momento en el que intentamos acercarnos a un objeto y convertirlo en parte de nuestro horizonte de comprensión, insisto, lo mismo si estamos escribiendo un ensayo, un tratado, un poema, un aforismo, estamos también tratando de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿qué se revela ahí? Pues se revela también un estatus epistémico de posibilidades o de límites a través de los cuales nosotros nos podemos acercar justamente a ese objeto, ¿no? Es decir, uno a veces puede tener un gran tema y tratar de escribir ahí una novela y sin embargo la novela no termina, no solo por un asunto de arquitectura estética o de arquitectura poética, no termina de cuajar, sino a veces pues porque el tratamiento que requiere, es decir, el acercamiento, la apertura a la comprensión que requiere ese objeto
en particular ese tópico, tal vez no sea el de la novela. Es decir, aquí es donde me parece podemos reconsiderar o vislumbrar desde otra perspectiva la multiplicidad de sentidos a la que nos abre justamente un mundo como el nuestro, en el que nos damos cuenta cuál es la posición que tenemos cuando estamos comprendiendo justamente frente al objeto que intentamos comprender. Y eso me parece que es la experiencia cotidiana, es el panem nostrum quotidianum, ¿no? de todo autor, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué nos deja? Pues nos deja en claro que el primer compromiso por ello del autor no está ni siquiera con su firma, ¿no? No está tampoco con el objeto que intenta comprender, sino con el lenguaje que le permite hacer este ejercicio de comprensión. Porque no es lo mismo justamente el matiz, la condensación de sentido que se requiere, por ejemplo, para hablar de un tema en 30 versos, que lo que se requiere, por ejemplo, para hacerlo en una novela o en un ensayo, ¿no? Y con esa rigidez o esa argumentación, o en un texto tan enigmático y tan particular como el Tractatus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva? Pues a que cada ejercicio del pensamiento es por sí mismo un propio estilo literario, un propio estilo escritural, ¿no? al que estábamos obligados a abrirnos. Y hay hermenéutica, doctor, sí, que quisiera agregar rápidamente, a raíz de lo que se comentaba en este momento, es que yo creo que quien da una pista de la forma de, llamémosle lectura, por decirlo de alguna manera, porque se habló de que el autor escribe algo que puede ser considerado un poema, un cuento, una novela, un ensayo, pero ¿cómo distinguir uno de otro? Que ese sería, yo creo que el primer limitante o el primer cuadro que se tiene de la lectura. ¿Cómo distinguir una cosa? Allá hay una cosa que dice Wittgenstein en las investigaciones, perdón, que es el parecido de familia. O sea, todos los poemas se parecen de alguna manera. Más en ese sentido de, no es una cuestión esencial, sino es un parecido de familia. Yo alguna vez lo trabajé en cuestiones narrativas como para poder distinguir un texto literario de una novela. Pues lo que tiene el lector es un parecido de familia, por eso uno no confunde un escrito de Hobsbawm sobre el siglo XX con una novela que trate sobre el siglo XX y la misma época, porque hay un parecido de familia que lleva al lector a decir, esto es novela, esto es historia. Y de alguna manera, ya que determinas el tipo de texto, determinas el tipo de lectura y de comprensión, ya puedes hacer toda esa consideración importante ya del trabajo hermenéutico. Gracias. Pero ahí vendría otro problema interesante, por ejemplo, respecto de la filosofía, ¿no? Unamuno, una de las cosas que él también solía decir, es que la filosofía o el ensayo filosófico es un género literario más, ¿no? O sea, Unamuno creía que la filosofía era un género literario más que a veces se valía de otras formas muchísimo más completas, como la novela, por ejemplo, para poder comunicar los problemas filosóficos. Entonces, pues ahí también se sumaría otra variable que podría ser el estilo y la forma. Y aquí yo lo relacionaría con la categoría de comprensión a partir de lo que ya nos decía Pascal, de la claridad y del espíritu de fineza. Entonces, ¿qué tanto ha perdido la filosofía su posibilidad de comprensión a partir de formas de escrituras, podríamos llamarlas oscuras, que abren la posibilidad de interpretación y de multiplicidad de sentidos a la comprensión de un sentido no unívoco, pero que va conforme a un mensaje o algo que se intenta comunicar? Yo creo que eso que dices es muy importante. Para mí, en lo muy personal, la mejor manera de que alguien no lea filosofía es que escriba un texto académico. O sea, la mejor manera de ahuyentar a un lector. Cuando abres una página y empieza a ver infinidad de notas
infinidad de argumentos de autoridad y el argumento tal, y aquí se equivocó el otro en este argumento, hizo una falacia. En ese momento yo en lo personal digo, esa es la lectura más aburrida que existe en el mundo. Puedo presentar lo mismo, también lo dijiste, usando otras formas. Y entonces hacer un ensayo. Tuve, por ejemplo, este fenómeno medio literario, medio filosófico, que es el filósofo coreano Byung-Chul Han, que tiene muchísimo éxito en España. ¿Qué es lo que hace? Ensayos. Él no está haciendo escrituras académicas. Él te está haciendo unos ensayos donde sí te cita gente, pero te la cita como te la citan en un ensayo, no académicamente, diciendo, mi argumento es tal, sino te lo da en un texto fluido, que tiene eso, es fluido. Y también están las otras formas de escritura que también puede usar la filosofía, la novela, el cuento. Y créeme, yo creo que nadie confundiría una novela filosófica diciendo que ese es un tratado de metafísica sumamente estructurado. No, el problema sería para el lector filosófico, donde, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los diálogos de Platón? Saca una teoría filosófica de los diálogos y en el fondo tienes que leer materialmente todos los diálogos como para tener más o menos una visión grande del pensamiento de Platón. Lo que pasa un poco con los medievales y la cuestión medieval, tienes que leer materialmente toda la obra para tener nociones de un tema, porque la cuestión trata un punto pequeñísimo en el espacio de su pensamiento. Entonces, para mí sí, definitivamente, si la filosofía utilizara formas de literarias más amigables, en ese sentido, tendría más posibilidades de lectura de las que tiene en la actualidad. Yo entiendo que hay que hacerlo por cuestiones académicas y cuestiones de cierto valor académico, pero no se puede pedir demasiada lectura cuando todo mundo también es otra, todo mundo escribe y espera ser leído, y yo creo que sobran autores, faltan lectores, básicamente. Sí, a mí me parece que justamente, ¿no? Un tiempo como el nuestro, habría que distinguir, por ejemplo, el tipo de producción o de acercamiento que uno puede hacer escrituralmente a los temas que nos interesan, las preocupaciones que nos quitan el sueño, y que tenemos que convertir justamente en productos de investigación, como se les llama ahora, ¿no? Y que si uno está en el Sistema Nacional de Creadores, pues no me puedo dar el lujo de escribir un tratado filosófico, tengo que hacer un poemario, una novela. Pero si estoy en el SNI, igual, o sea, no puedo darme el lujo de, o sea, aunque mi tema, mi asunto filosófico pudiera ser mejor tratado incluso con una novela, pues para permanecer en el SNI tengo que hacer un paper, ¿no? O sea, tengo que publicar artículos. Pero hay que distinguir eso justamente de lo que recién ahora el doctor Álvarez planteaba, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que de hecho, y esto es algo que de manera muy, muy particular sostengo, creo firmemente todavía en esta idea, de que en lo que se refiere a la expresión del pensamiento, a la exposición del pensamiento, la forma también es fondo, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que es imposible concebir de manera disociada un sistema cognitivo epistémico de la manera en la que estilísticamente se presenta, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, los contenidos del pensamiento de Frege, fuera de esa exposición estilística lógica, resultarían incomprensibles probablemente. O sea, una aproximación a las grandes experiencias de pensamiento que tiene alguien como Frege, no se podría uno aproximar a ello desde una novela. Sin embargo, todas las preocupaciones del existencialismo del siglo XX, de la posguerra, sería imposible justamente que la comprendiéramos con toda su densidad filosófica si no fuese a través de los poemas, de las novelas, del teatro, del absurdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que justamente el intento de comprender, o sea,
la situación humana frente a la realidad, ¿no? Y la realidad misma, la posición que tenemos frente a ella, nos lleva siempre a este ejercicio de obligarnos a pensar cuál es el estilo escritural, el estilo de la exposición estilística que permite la claridad del pensamiento, ¿no? Sea cual sea el tema, sea cual sea el enfoque que asumamos. Porque si pasamos por alto esto, de verdad que entonces cada uno de nosotros podría hablar de lo que quisiera desde cualquier género y ahí perdemos rigor. O sea, claro que es posible, pero justamente el rigor, la racionalidad justamente del intento de ser comprensibles y de intentar comprender, me parece que pende mucho de esta relación. Y para la comprensión les pregunto a ambos, ¿no tendría razón Ortega cuando decía que la claridad es la cortesía del filósofo? Debería serlo. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. O sea, yo creo que cuando alguien ha entendido en buen grado, en buena medida, alguna noción, una cortesía hacia el lector debería ser que el pensamiento debería ser claro. Definitivamente. Yo creo que en la actualidad el pensamiento, llamémosle, se ensucia, por decirlo de alguna forma, metafórica. El pensamiento se ensucia por varias razones. Una es, uno lo expone demasiado complicadamente, entonces, una complejidad que uno llega un momento en que ya no entiende qué estás haciendo o qué está sucediendo, o se llena de argumentos y también queda sucio. ¿Cuál es esa afirmación de Wittgenstein cuando decía que él no daba argumentos porque no quería ensuciar los pensamientos? Claro, y entonces él daba como sus intuiciones, no las justificaba, daba lo que en ese momento salía. Claro, podías hacer una argumentación con lo dicho, pero por eso Wittgenstein como escritor puede ser tan atrayente, porque yo creo que es atrayente, aunque sea absolutamente enigmático, es sumamente atrayente. Precisamente por eso, esa forma de escribir que nadie jamás se había atrevido en la vida y que después de él nadie se atrevió tampoco, porque yo creo que también lo que sucedió es que es de esos estilos propios, ¿no?, de una persona que nadie más puede duplicar. O sea, yo creo que sí puede haber ese tipo de cosas. O sea, diálogos tipo Platón, pues solo Platón. Escritura tipo Wittgenstein, a veces con aforismos, etcétera, proposiciones, solo Wittgenstein. Yo creo que sí hay autores que no tanto que el pensamiento exija la escritura, sino que su forma de escribir condiciona todo su pensamiento y le da una estructura que es inconcebible. O sea, si alguno de ustedes seguramente ha leído la conferencia sobre ética de Wittgenstein, es impresionante la conferencia sobre ética. No hay un punto y aparte en toda la conferencia. Es un solo párrafo. Son páginas y páginas en un solo párrafo que dices, viola todas las recomendaciones estilísticas de presentación de un texto. Y la verdad, leerlo es complejo porque es un solo párrafo. Entonces, ver ese tipo de cosas, es decir, yo creo que ahí es cuando el autor domina al lector. Ahí sí, ¿cuál posibilidad de que el lector ponga sí y elimine al autor? Yo creo que hay casos específicos donde los autores no son eliminables de ninguna manera. Totalmente de acuerdo con la afirmación de Ortega, ¿no? La claridad, por supuesto, que es el frac del filósofo, ¿no? O sea, hay que ir de gala, cuando uno quiere ir de gala, uno es claro. Ahora, ¿por qué no pasa esto? Uno podría pensar, ¿no? O sea, ¿por qué con tantos elementos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Somos menos claros o por qué la claridad es un fenómeno tan raro en la filosofía, ¿no? Si ponemos 25
tantos siglos de historia de la filosofía. Me parece que, sobre todo, a últimas fechas es muy raro porque hemos perdido la capacidad de pensar, o le hemos puesto en un segundo plano, de pensar con calma, ¿no? Es decir, sucumbimos a la desesperación, ¿no? O más bien a la prisa más que a la desesperación. Sucumbimos a la prisa y entonces eso nos hace justamente presentar afirmaciones o publicar justamente avances mucho antes de que siquiera hayamos acabado de tener una experiencia completa de pensamiento, de reflexión, mejor aún, del asunto que estemos abordando. Ahora, algo que habría que agregar, ¿no? Y que me parece que Ortega no estaría en desacuerdo. La claridad tampoco rechaza el enigma, ¿no? Por el contrario, o sea, es capaz de convivir de manera amable con ello. ¿En qué sentido lo digo, no? Pues que justamente todo pensamiento denso, ¿no? O sea, todo pensamiento que tiene una gravedad suficiente, ¿no? De estas cosas justamente que se dicen cada varias generaciones, ¿no? Y que nos ponen a pensar a todos los demás, años después todavía, depende justamente de una estructura normalmente simbólica, ¿no? Es decir, el pensamiento más denso siempre suele ser simbólico, ¿no? Es decir, suele ser un pensamiento que se da al lector que intenta comprenderle de manera enigmática, es decir, que pretende precisamente obligar al esfuerzo de la reflexión, ¿no? Esa es la estructura a la que nos obligan, por ejemplo, lo mismo que las proposiciones de alguien como Wittgenstein, que las proposiciones de la ética de Spinoza, por ejemplo, ¿no? O una sola de las cuestiones tratadas por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Es decir, es que ese es justamente, no es que los pasajes por sí mismos sean oscuros, simplemente no son transparentes, ¿no? Y así es el pensamiento denso, ¿no? Por eso es que nos obliga a operar de una manera esforzada, sin renunciar justamente a la pretensión de racionalidad de la comprensión, sino más bien mostrándonos que justamente en una multiplicidad de sentidos el esfuerzo tiene que ser mayor todavía, ¿no? Es decir, que no se ha de revelar de manera autónoma y desde la pasividad de quien intenta comprender, sino que va uno y vive la experiencia, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho, ¿no? Recordar esta parábola explicada por San Agustín del dracma perdido, ¿no? Que recupera justamente Gadamer, por ejemplo, en su momento, ¿no? Es decir, todo aquel que va en búsqueda de algo, que tiene por perdido, que tiene como pregunta, que no posee en ese momento, ¿no? Pero justamente eso nos obliga a un esfuerzo redoblado, ¿no? Para justamente no renunciar a la racionalidad, ¿no? Por más que seamos o tengamos presente la historicidad de nuestro ejercicio de comprensión. Y es que entonces parecería que aunado a la posibilidad de las ideas o de tener grandes ideas, también se requiere un genio estilístico para encontrar la forma adecuada para transmitirlo, ¿no? O sea, quizás eso es la diferencia entre el pensador promedio y el filósofo. Porque parecería, o sea, pienso, por ejemplo, en una categoría kierkegaardiana, que es la comunicación indirecta. A veces un texto dice más por lo que no dice, por lo que calla, que por lo que muestra. Y bueno, tenemos toda la tradición de las dialécticas negativas y demás, que en eso basan toda la argumentación. Entonces, parecería que el genio estilístico quizás también reside en este ocultamiento del autor, en este ocultamiento de las tesis que van simplemente mostrando un hilo para que el enigma al final quede como aquello que es el trabajo del lector, ¿no? Como la aporía, por ejemplo, en el diálogo platónico, o la paradoja, o estos callejones sin salida o sin salida aparente, donde se va la labor filosófica. Pero entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con estos autores de lectura fácil, filósofos de moda, que a lo mejor son muy leídos y muy citados por frases sueltas, por clichés, por lugares comunes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Zizek, ¿no?
que Zizek quizás es famoso por cositas que dice que se toman aisladamente y se convierten en un fenómeno pop porque es de fácil lectura. O también podría pasar quizás hasta cierto punto con Byung-Chul Han, que por esta manera, digamos, también si quieren de escritura conforme a los intereses de los lectores, se pueden convertir en una mercancía. Entonces no sé cómo vean este tema de que también el facilitar demasiado un texto hace que pierda el enigma, el misterio, frente a el genio filosófico que puede mantener este equilibrio entre lo que se dice e induce a mostrar que hay algo que está ocultado y que tiene que ser develado por el ejercicio del lector, de como decía el doctor Álvarez, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que el autor no puede ser simplemente eliminado y que el autor tiene una afirmación radical en la comprensión. Yo creo que lo que sostienes y lo que planteas es muy interesante, porque yo creo que ese equilibrio entre el escrito fácil, por decirlo de alguna manera, y un escrito más enigmático, pues tiene sus consideraciones. Entonces, yo creo que el problema es dónde habría una especie como de pensamiento original en esa situación. ¿En el escrito es fácil o en el enigmático? Y un poco más bien yo me iría todavía más atrás, no en ese sentido. Yo más bien preguntaría, ¿qué tanto realmente sabe escribir un filósofo? Entonces, alguien que entra a filosofía, ¿qué tanto aprende a escribir? Porque, digo, si esas vamos, México tiene excelentes escritores, tuvo excelentes escritores, excelentes ensayistas, como Alfonso Reyes. O sea, leer Reyes es una delicia de flujo de ideas que no son fáciles, pero es un flujo, fluyen naturalmente. Es como Paz, también sus ensayos, las ideas fluyen. ¿Qué tanto alguien en filosofía es capaz de hacer fluir sus ideas? Si en el fondo la principal consideración del texto filosófico te la marca, digamos, la estructura, cuando dices, tiene que tener argumentos. Y empiezas, y tienes que tener tantas citas en la bibliografía. Entonces le empieza a poner una serie de cortapisas que lo primero que le quitas al texto es la fluidez, una fluidez libre. Entonces, claro, si te enfrentas a autores como Zizek, que digo, tiene sus bemoles, donde yo creo que lo que ha logrado es precisamente una buena, no un pensamiento original, sino, digo, dar a conocer y vender su producto de una manera impresionante, y autores mucho más serios que en la actualidad yo te preguntaría, a ver, tú dices que Zizek y Byung-Chul Han a lo mejor son de esos autores fáciles. ¿Qué pensador en la actualidad es, podríamos llamar enigmático de claridad, enigmático de calidad? O sea, ya con Habermas casi abandonando el mundo, ¿quién queda? Digo, pues si ves la filosofía analítica, los que quedan andan en unas cosas extrañísimas, a veces en unos feminismos rarísimos. Y que uno dice, los analíticos en feminismos, y están muchos metidos en esas temáticas y hablándote de injusticias epistemológicas, injusticias hermenéuticas. Entonces, donde dices, hay pensadores en la actualidad capaces de presentar esos textos o no. Yo más bien te devuelvo la pregunta diciendo, hay ejemplos de los otros, pero no encuentro ejemplos de los primeros. Bueno, si quiere que ahorita me responda Francisco y continuamos. Con mucho gusto, sí. Bueno, varias ideas que me sugieren justamente con estas intervenciones, ¿no? La primera, evidentemente, ¿no? Hay una
diferencia radical, enorme, entre un gran aforista, por ejemplo, ¿no? Forjar un aforismo y dar un titular para la nota del periódico en la sección cultural, ¿no? Que hacen muchos pensadores, ¿no? En las entrevistas que salen los domingos. Hay una diferencia enorme, no solo por la densidad que hay ahí de pensamiento mismo, sino por todo el trabajo que supone, no solo a nivel estilístico, sino a nivel de hacer coincidir estilo con el fondo, ¿no? Luego, coincidiendo también con una de las afirmaciones del doctor Álvarez, en efecto, no todos los pensadores que alcanzan la claridad tienen necesariamente una praxis escritural con un estilo y una estética que nos permitan el agrado o la comprensión, ¿no? Ni todos los campeones, digamos, del estilismo necesariamente piensan claro o piensan siquiera, ¿no? O sea, o hacen algo que merezca ese nombre. Sin embargo, otra vez, me parece que un ejercicio de pensamiento que nos lleva hasta la tensión misma del espíritu, ¿no? Hasta agotar todos nuestros recursos filosóficos, literarios, ¿no? Para intentar posicionarnos justamente habiendo sentido que agotamos desde nuestra experiencia personal finita, limitada, una aproximación a un asunto, nos obliga, otra vez, me parece, a ir hasta ese ejercicio de buscar en qué forma estilística podemos presentar ese pensamiento, ¿no? O el fruto de ese ejercicio. Sobre todo entendiendo algo que a mí siempre me suena como un eco, yo se lo comparto mucho a mis estudiantes que aspiran a ser escritores, convivo con muchos de ellos, por ejemplo, y este gran halago que hacía, o así lo considero, un gran halago que hacía Pascal de Montaigne, ¿no? En su momento, ¿no? Decía, es que, a ver, ¿por qué nos encanta leer a Montaigne, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, pues no solo por ese tratamiento estilístico delicioso que uno puede encontrar en Montaigne. Montaigne es uno de los pocos filósofos así de la gran tradición que uno puede llevarle a alguien cuando está en una cama recuperándose en un hospital y que no nos avienten ese libro en la cabeza, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque se lo va a pasar muy bien, ¿no? Pero no solo por eso, decía Montaigne, de Pascal, ¿no? Dice, no, Montaigne nos encanta porque cuando nos revela algo de su alma, es decir, cuando se ve a sí mismo posicionado frente a un asunto que le interesa y lo agota en esa tensión que establece entre sí mismo y el tema que le quite el sueño, nos revela también mucho de la nuestra, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso? O sea, ¿cómo hacer para que un texto, o cuándo tenemos esa experiencia nosotros como lectores, cuando un filósofo aborda justamente más allá de la moda, más allá de la cultura pop, o más allá incluso de las altas ventas, porque, o sea, altas ventas tampoco significa que alguien sea un mal pensador, ¿no? Me parece que hay muchos factores por los que eso se puede dar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos realmente una experiencia como lectores en la que podríamos decir de un autor, ¿no? Contemporáneo o no, que estamos teniendo no solo la experiencia de asistir al tratamiento que un espíritu autoral, ¿no? Hace de algún tema, de algún tópico, sino que al hacerlo nos revela mucho de nuestra propia posición frente al tema, ¿no? O sea, que eso es lo que realmente permite la continuidad del diálogo filosófico, ¿no? Hasta con los lectores que a veces no tenemos o no tienen la posibilidad de retroalimentar con una pregunta a sus autores, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, que hay ejercicios contemporáneos. A mí, por ejemplo, ahorita se me ocurre un nombre, ¿no? Josep María Esquirol, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es alguien que escribe de manera maravillosa, ganó hace un par de años el Premio Nacional de Ensayo en España, pero con un asunto justamente de un tratamiento filosófico profundo, ¿no? De la proximidad, de la bondad después, y ese tipo de asuntos que justamente salen, ¿no? de los artículos, de los papers académicos o para puntuar en los sistemas de investigadores de cada país, y que más bien justamente se acercan, ¿no? A la realidad, o desde una realidad estilística a la realidad importante, a una realidad también de interés epistémico que puede tener el lector, ¿no? Posible, ¿no? Digo, eso puede contar un nombre, ¿no? Claro, es que yo creo, por ejemplo, respondiendo a la pregunta del doctor Álvarez, es que la filosofía
más allá del estilo, de la forma filosófica del paper, tendría que conquistar nuevas trincheras, ¿no? O sea, la columna en el periódico, el ensayo corto, inclusive que los filósofos se animaran, por ejemplo, a hacer novela. O sea, yo lo digo abiertamente, a mí los pensadores vivos que más me han hecho pensar sobre mi tiempo son dos novelistas, que son Michel Houellebecq y Peter Handke. O sea, yo creo que Houellebecq y Handke dicen más sobre nuestro mundo que cualquiera de los filósofos de moda. Bueno, ya Paco hablaba de Esquirol, otro catalán muy interesante en ese sentido es Francesc Torralba, que precisamente quizás por su bagaje kierkegaardiano, hacen estas recuperaciones de la filosofía ya no desde el mundo académico, desde el paper, sino desde lo que acontece. Se atreven a hacer, por ejemplo, el ejercicio monteniano del verdadero ensayo, del essai, del intento, ¿no? Que se pierde porque estamos muy acostumbrados al texto acabado, académico, lleno de citas, pero que desgraciadamente a veces no cabe en la vida académica. Y es una pena porque inclusive ya envidiamos o envidiaríamos, por ejemplo, que el texto académico tuviera la fuerza argumentativa o el rigor, por ejemplo, de la cuestión medieval, ¿no? O sea, una de las grandes quejas que siempre hay, por ejemplo, la filosofía de Santo Tomás, pues es que puede ser quizás muy pobre en estilo, pero es muy rica en forma. Y la claridad me parece un modelo de escritura que tendríamos que inclusive imitar si nos interesa el hacer filosofía. Yo creo que la filosofía analítica en ese sentido tiene ejemplos muy bien logrados. Y a mí siempre me ha pasado este problema desde que empecé a estudiar filosofía, de que siempre me he sentido más seducido por la forma de escribir de los analíticos, pero evidentemente los temas de los continentales rebasan por mucho las inquietudes de estos tipos de pensamiento. Pero cuando uno, por ejemplo, se topa con alguien como John Searle, por ejemplo, o cuando empieza a ver estos ejercicios entre fenomenología y filosofía de la mente, uno encuentra la riqueza del pensamiento y las posibilidades de la claridad. Pero aún así creo que no rebasan la actualidad que nos puede dar este pensamiento que podríamos llamar como de filosofía novelada o de realidad novelada, que muchas veces encontramos en los ensayos o en las columnas de periódico, que también es un espacio que se ha perdido. O sea, Francisco, que es un gran lector de Unamuno, lo sabrá. O sea, para mí el Unamuno más rico no es el Unamuno de las obras filosóficas, es el Unamuno del periódico. 1000 veces, ¿no? O sea, hay muchas veces cuando tú eres asiduo revisor del Unamuno del diario, que eran los escritos que escribía bajo presión para poder subsistir, para mantener a sus muchos hijos, ahí encontramos las semillas de lo que luego maduró en las obras filosóficas. Y creo que es ahí donde es muy importante también ese tipo de ejercicios precisamente de ensayo, de essai, como de intento, pero que ante la crítica y la hipercrítica de nuestro tiempo se vuelve imposible porque hay, como lo decía el doctor Fernando, hay un gran número de autores, hay muy pocos lectores, y entonces la pugna siempre es entre autores que jamás se leen entre sí mismos. O sea, quizás una gran pregunta sería, ¿quién lee los papers de sus colegas? ¿O en qué universidad realmente hay un intercambio de ideas vivas a partir de lo que se publica? Y cuando encontramos comunidades donde se comparten ideas, generalmente es a partir, por ejemplo, de revistas literarias o de pequeños ensayos, intentos que van creando poco a poco lo que podemos llamar quizás una escuela de pensamiento, ¿no? Creo que Francisco piensa mucho en estos nombres como Esquirol, Melik, Torralba, allá en Barcelona, que han logrado esto. Sí, y me parece que, por ejemplo, si me permiten, ¿no? Toda esta conversación, o sea, nos lleva, por ejemplo, a un género que quizás no hemos nombrado, pero justamente el que todavía hasta ahorita haya permanecido ahí en el silencio, nos dice mucho de otro de los grandes límites de la comprensión filosófica contemporánea, que es justamente hay muchas cosas que imposibilitan el diálogo, y me refiero a la epístola, ¿no? O sea, la carta justamente como una forma de ensayo, ¿no? Como una forma de intento de presentar algo, ¿no? O sea,
hoy es difícil, la verdad es que podamos concebir que alguien esté, una comunidad importante filosófica, esté construyendo diálogo, poniendo y respondiendo objeciones a temáticas o preocupaciones comunes a través de la carta, por ejemplo, o el email, digamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay muchos autores que nosotros estudiamos su riqueza a través justamente de sus epistolarios, ¿no? Y la razón de ello es porque, digo, Unamuno es uno de ellos, pero también en su momento, por ejemplo, el propio Descartes, ¿no? Y muchísimos más. Es decir, autores que saben que están escribiendo, o sea, no es una carta de, mira, está haciendo sol en Querétaro, ¿no? O sea, cómo está en el DF. No, o sea, no de esa naturaleza, sino justamente ante la ausencia de, en ese momento todavía, de revistas científicas, y parece que qué bueno que no estaban ahí tan presentes, pues se recurría justamente al ejercicio epistolar para presentar los avances de un pensamiento, las dudas que genera y la construcción de un tópico, ¿no? Que después veíamos en obras publicadas también por parte de los autores que se habían madurado. Pero justamente este ejercicio del pensamiento muy vivo, yo así lo diría, ¿no? Es un estado muy vivo, un momento muy vivo del pensamiento cuando se está gestando y expresado a través de la epístola, que también es todo un género estilístico delicioso y donde uno puede ver muchísimo de un autor que después en la obra queda sepultadísimo, ¿no? O en el conjunto de la obra publicada por lo menos, ¿no? Y hoy echamos, o podríamos echar mucho de menos, ese tipo de intercambios, ¿no? Digo, quizás ahora el Zoom nos pueda también ayudar a suplir estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que Claro, son cosas que da para qué pensar, pues, ¿no? definitivamente. Definitivamente, yo creo que una cosa que decía José Miguel es muy cierta. Yo creo que la filosofía debería recuperar una forma de escritura, que es la novela, el cuento, ese tipo de expresión. El doctor Ángeles hablaba de la cuestión epistolar. Y trato de pensar en novelas filosóficas, y en sentido estricto como que no encuentro así en la actualidad. O sea, todas mis referencias filosóficas se van a los existencialistas, que son una delicia, pero pienso, por ejemplo, hay un autor francés, Binet, que tiene un libro que es muy divertido, una novela que es muy divertida, que es La séptima función del lenguaje, que habla del asesinato, bueno, de la muerte de Roland Barthes. Y aquí inventa la séptima función del lenguaje. Digo, Jacobson habla de 6 y este saca la séptima. Y entonces mete una novela donde hay, es una novela entre policíaca, etcétera, donde entran Foucault, Derrida, Deleuze, todos hacen eco, todos se culpan, se hablan, etcétera. Y es una manera no de plantear un problema filosófico, sino de ponerte en contacto con ideas filosóficas, porque no es que te esté planteando una cuestión tipo el existencialismo, donde más bien la novela tiene una carga filosófica. Y acabo de ver que también es una consideración de lecturas y de lecturas diferentes. Me acaba de llegar el nuevo libro de Julian Baggini, que es este pensador británico que más bien se dedica a la divulgación, que se llama La Gran Guía, y lo que hace es una nueva lectura de Hume. Entonces él dice, ya no vamos a leer a Hume como siempre, el gran crítico de la causalidad, etcétera. Ahora vamos a leerlo desde sus escritos que nos enseñan a ser humano, a ser humanos y a vivir bien. O sea, más bien vamos a tratar los escritos que nadie considera de Hume. Y entonces cambia radicalmente la posición de un autor. Entonces, eso es válido. O sea, mi pregunta ¿es válido que tú cambies la noción de la lectura establecida? Porque hay, digamos, una lectura académica oficial, que es al autor se le lee de esta manera, un poco como nos enseñaron los medievales. O sea, el medieval yo creo que le enseña a Occidente a leer al autor como autoridad, y como autoridades claras. Y por otro lado están todos esos escritos que no forman parte del corpus central que tienen los autores. Por ejemplo, pienso en los de Russell, de por qué no soy cristiano,
los que tenía sobre el matrimonio, que en el fondo, pues digo, comparar con su obra lógica, pues uno dice, ¿para qué quiero leer? ¿Por qué no soy cristiano? Y digo, la verdad, no tiene mayor peso, pero conforman también toda una forma de pensamiento filosófica. Entonces, un poco también sería un poco eso, es qué tantas posibilidades tenemos de aclarar el pensamiento, de comprender el pensamiento, empezando a introducir otro tipo de obras y de lecturas que generalmente no se considerarían. O sea, si alguien me pregunta, ¿por qué en filosofía no se leen más novelas? O sea, ¿por qué todo el desgaste del lector sobre tratados? Y a lo mejor, si tienes suerte, acabarás con algún existencialista, si es que todavía algún profesor habla del existencialismo, que yo ya tendría mis dudas de que, dadas las amplitudes temáticas y los tiempos cortos, alguien se dé el lujo de hablar de existencialismo y de Sartre, y de Camus, y de Simone de Beauvoir. Entraba también Kierkegaard por ahí, y otra serie de pensadores que usaban esas formas estilísticas diferentes que no eran los tratados filosóficos. Entonces, plantea preguntas muy interesantes. Y que nos lleva, por ejemplo, a pensar también, ¿no?, en todos los ejercicios de reescritura, como este que cita el doctor Álvarez ahora, ¿no? Que son mucho más comunes, por ejemplo, en el área de literatura, y que ahí también nos podría enseñar muchísimo a los filósofos, ¿no? Es decir, por ejemplo, o sea, pienso en un autor que a mí me gusta muchísimo, fallecido hace no mucho, Michel Tournier, ¿no? Que me parece que además tiene formación de filósofo realmente, pero pues toda su carrera justamente la hace como novelista, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Ensayista también. Y bueno, desde su primer novela, justamente, Viernes sobre los Libros del Pacífico, ¿no?, esta reescritura del Robinson Crusoe, y que nos puede llevar a pensar en algo bien interesante, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene el reconfigurar, ¿no? O sea, una mirada sobre un personaje y sobre sus posibilidades, ¿no? Sobre las posibilidades de la existencia de alguien, cuando todos ya habíamos pasado quizás los ojos por el Robinson de Defoe, ¿no? Claro. Y bueno, creo que ahí nos muestra el valor que puede tener el reapropiarnos de una temática. Insisto, a mí me parece que sin renunciar a la universalidad de la racionalidad, pues, ¿no? Pero asumiendo que desde una posición distinta, también el ejercicio del pensamiento puede consistir en agotar cómo se ve el mundo desde esta posición particular que tengo, ¿no? Es decir, no es una posición que me permita mirar el mundo per especula y demás, ¿no? Pero sí podemos asumir, ¿no?, por otra parte, que desde esta particular experiencia del mundo hay una manera racional de comprender cómo se ve todo, cómo se ve la realidad, y que alguien más podría tenerla, ¿no? O sea, me parece que ahí es el gran valor, ¿no? Por ejemplo, en esta novela que no conozco, pero que sí tiene que ver este texto de vamos a leer de otra manera a Hume, ¿no? Y podríamos hacer esto mismo, ¿no? O sea, el filósofo, ¿qué puede encontrar ahí? Y darnos cuenta que justamente, ¿no? O sea, sí, a veces los filósofos no tenemos la suerte, ¿no?, de tener el tiempo, sobre todo en la formación académica formal, de dedicar un tiempo importante a la lectura de las aproximaciones novelísticas o desde otro estilo, ¿no?, desde la poesía también, por ejemplo, ¿no?, que podríamos tener a problemas o tópicos netamente filosóficos, ¿no? O sea, hay grandes poetas que de verdad uno también pues pasa por alto y que revelan asuntos, ¿no?, tan densos como el pensamiento positivista lógico, por ejemplo, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? Y con una naturaleza diferente, pero que, en efecto, ¿no? O sea, nos da siempre para qué pensar, ¿no? Claro, ahí se me ocurre un ejemplo de lo que comentaba de Tournier. Este libro de Alain Badiou,
de la República de Platón, donde dice, yo la voy a reescribir. Y entonces la reescribe porque dice, yo creo que la ordenación no es correcta, yo creo que el planteamiento de los problemas no quedó bien representado, y entonces toma y la cambia completamente sin cambiar en el fondo el contenido del diálogo, sino cambia su estructura, su manera de presentación, dónde aparecen ciertos temas. Entonces, ese ejercicio que se parece mucho al comentario medieval, tenía una finalidad impresionante como ejercicio de escritura, tomar una obra y comentarla, pero punto por punto. Claro. Y se generaba algo diferente, que esa es, digamos, la genialidad medieval. Y es que ese es el gran problema, o sea, que el comentario filosófico de hoy del paper no se parece a la glosa. Ese es el gran problema, porque la glosa estilísticamente implica un ejercicio hermenéutico y literario profundo. Sí, sí. Claro. O sea, Una introspección. exacto, y eso es algo que es tardado, que requiere tiempo y que precisamente creo que ahí se ve la importancia de la comprensión hermenéutica. Porque la glosa no es libre. No. Y ahí está, por ejemplo, ahí está el caso, puede servir de ejemplo, de Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, ¿no? O sea, es un libro peculiarísimo, ¿no? Que a veces uno por la primera vez que te encuentras ese libro piensas que justamente que es algo que te va a explicar el Quijote, ¿no? O sea, cuando realmente es un diálogo, es un comentario, realmente un comentario, una glosa, ¿no? Que nos muestra Claro. lo vivo que es el pensamiento cuando nos ponemos a dialogar con él, ¿no? Cuando tratamos de comprenderlo, no de interpretarlo, ¿no? Que son cosas muy diferentes, ¿no? Es como el cuento de Borges, que yo siempre en clase de hermenéutica lo dejo, que es el de Pierre Menard, autor del Quijote, que en el fondo es como para enloquecer a cualquiera. O sea, la misma formulación, y habla una interpretación completamente diferente de comprensión. Entonces, ese cuento es una maravilla en ese sentido. Digo, es muy corto, pero lo que hace es un ejercicio hermenéutico impresionante. Y interesante también es este tema, por ejemplo, de comprensión o de glosa, cuando en Vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno habla de cervantizar al Quijote, ¿no? O sea, cómo asume, por ejemplo, que uno se puede apropiar de un personaje, de una idea, y salvarla del autor de la idea o de aquel que firma la obra, porque uno redescubre una potencia filosófica en ciertos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo siempre pienso en el personaje conceptual de Deleuze y Guattari, y que también aquí hay un gran horizonte de comprensión hermenéutica para el tema de hasta dónde es válido apropiarnos de las ideas para interpretarlas y a partir de ahí crear personajes filosóficos, ¿no? Unamuno lo hizo con Kierkegaard. O sea, hasta dónde realmente Unamuno leyó, comprendió a Kierkegaard. Es interesantísimo cuando uno ve lo que refiere de Kierkegaard, entendiendo que Unamuno conoce a Kierkegaard antes de que haya estudios kierkegaardianos, y uno se lleva una gran sorpresa al ver que Unamuno a veces parece que utiliza, por ejemplo, a su Kierkegaard inventado para darle autoridad a las propias tesis unamunianas. Entonces, pero aquí entonces no importa tanto lo que dijo Kierkegaard, sino cómo un autor, un comentador se apropia de una figura filosófica para darle peso argumentativo y para crear una especie de personaje dentro de la propia obra, que es un poco lo que hace Borges con Pierre Menard, autor del Quijote. Y pues aquí nos muestra esta problemática enorme de la comprensión de la hermenéutica y del estilo, que creo que es aquí ya para ir cerrando, donde queda la situación. Entonces, no sé, doctor Fernando, después doctor Ángeles, si nos puedan dar algún comentario para ir cerrando y pasar a la sesión de preguntas. Como no, yo creo que lo que hemos trabajado ha sido muy interesante porque yo creo que en el fondo fue un ejercicio de esclarecimiento de la comprensión. Entonces, aunque se discutían cosas de autores, se discutían cosas de textos y de formas de expresión del pensamiento, todo eso condiciona nuestra consideración de comprensión. Entonces, un poco es
¿por qué la filosofía tiene que comprenderse como debe comprenderse? Porque yo creo que hay una cosa que esta persona que es Miranda Fricker, que habla de la injusticia hermenéutica, dice con claridad, es que pues las condiciones de comprensión no son tan libres, responden a condicionamientos sociales. Entonces, el que uno comprenda cosas de determinada manera, pues es porque estás en un marco social que te lleva un poco a esos tipos de comprensión. Y eso es un poco lo que sucede en filosofía. Te entrenan para comprender de determinada manera ciertos textos y tú puedes ampliarlo de alguna manera. Entonces yo creo que de esa forma nosotros trabajamos cosas de comprensión. Sería mi cierre. Y yo cerré diciendo que justamente la comprensión en tanto que fenómeno siempre da en qué pensar, ¿no? Es decir, siempre nos dice qué pensar, ¿no? Y como vivencia, más allá de las limitaciones disciplinarias en donde uno puede o no metodológicamente hacer uso justamente de la hermenéutica, ¿no? O de alguna otra aproximación interpretativa, ¿no? La comprensión por sí misma, en tanto que fenómeno, siempre nos va a dar que pensar porque justamente se da a nosotros como la posibilidad de mantener el mundo abierto, ¿no? Y abierto a través de una pregunta que finalmente no se agota, ¿no? Y donde uno pues puede ir sintiendo precisamente que en la multiplicidad semántica, significativa, que pudiera haber en torno a un tópico que nos interese y que justamente sea el motivo de nuestros desvelos, siempre habrá también la posibilidad, gracias a la comprensión del diálogo, de esa apertura justamente de los sentidos múltiples. Entonces, más que cancelar justamente, ¿no?, la racionalidad o la posibilidad de vislumbrar una expresión universal clara, ¿no? O claramente universal o comprensible universalmente acerca de un asunto, la multiplicidad de los sentidos más bien me parece que nos la abre como, por lo menos como promesa o como tarea pendiente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es la tarea filosófica por excelencia. Bueno, entonces pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. Nos dice Andrés Upegui, y podríamos comentar la frase que nos cita. Dice, Nietzsche decía, hay poetas que enturbian las aguas para parecer profundos. También aquí nos dice Catalina Martínez que Schiller, por ejemplo, en sus ejercicios epistolares pudo permitir crear una nueva teoría estética. Y nos pregunta Ana Carolina Saldaña, nos dice, muy interesante la hermenéutica de la hermenéutica, un gusto escucharlos. Fernando, siempre profundizando. Recordé al maestro Mansur cuando hablaba de la obra del arte en el momento que el artista la exponía para poder realmente completar la triada que necesita para completar su esencia y permitir que alguien la contemple, existe la creación y el deleite estético. Actualmente muchos se interpretan sin comprender, se consideran influencers. La filosofía y el tema de la posverdad y la percepción como verdad absoluta ha confundido todo. Nos pregunta si la fenomenología puede dar luz a este tema. Nos manda saludos. Yo creo que definitivamente sí puede dar luz. O sea, yo creo que en el fondo, que sería un poco lo que quiere hacer Ricoeur, que es como tomar esa parte fenomenológica, usarla más en esa perspectiva. De forma directa, yo creo que Husserl no puede ser aplicado a la hermenéutica, vamos como en planos diferentes. Pero yo creo que sí es posible usar aspectos fenomenológicos que te ayuden a la comprensión. Definitivamente, o sea, tu acercamiento al texto puede ser completamente fenomenológico. O sea, si tú lo que haces, que yo lo dije en un inicio, si tomas el círculo hermenéutico de Gadamer, con sus 7 elementos más o menos, y vas contestando, que ese es un ejercicio hermenéutico que se hace en algunas universidades, que te dan el círculo y te dicen, a ver, ¿cuál es tu precomprensión de esta obra? ¿Y cuál es y entonces empieza a llenar las preguntas o los huecos del círculo. Y eso de alguna manera te genera un tipo de ejercicio fenomenológico, porque empiezas a hacer algún tipo de descripción
de la obra y de tu proceso de lectura. Y eso te lleva a una mejor comprensión. Y claro, en el fondo también te das cuenta de que pues, la comprensión es un ejercicio libre que no tiene que estar de acuerdo con otro. Si lo haces de una manera correcta, por decirlo de alguna forma, siguiendo Gadamer, donde también te establece con mucha claridad de que el ejercicio hermenéutico no es arbitrario, sino que está regido por algún tipo, por reglas, o sea, no es tan libre de decir, llegué y entendí lo que quise, no, o sea, no va por ahí. Yo creo que Gadamer en ese sentido es excesivamente rígido en el ejercicio hermenéutico. Pero sí, yo creo que eh, se puede usar la fenomenología. Federico Santos nos dice, buenas tardes, gracias por este espacio. Dos preguntas para el doctor Fernando. ¿Qué opina de las relecturas de Platón para fundamentar la consultoría filosófica y los cafés filosóficos? Y también nos pregunta que además de Byung-Chul Han, ¿algún otro autor que recomiende para hacer más accesible la filosofía? Nos manda saludos desde Yucatán. Muchas gracias. Eh, yo creo que todo se lo debemos a más Platón y menos Prozac. O sea, ese texto clásico de cómo utilizar, cómo leer Platón como parte de un sistema de mejorar la calidad de vida. No sé cómo llamarlo, la verdad. No quiero decir que sea enemigo del asunto. Yo creo que puede ser tomado como una consideración, como una forma de concepción de la filosofía griega. Yo creo que parte de la filosofía griega sí tenía esas finalidades de un mejor vivir, una mejor política, pero incluía también la cuestión política, la cuestión moral, y era todo junto, no nada más era vivir felizmente, sino toda tu interacción con el grupo. Entonces, son interesantes y son nuevas, y está toda esta consideración de la consultoría filosófica que yo creo que en México yo siempre me he planteado si tiene algún tipo de finalidad, en el sentido de, eh, me queda claro que en países como Argentina funcione más, porque de entrada hay una mayor consideración cultural hacia a lo que es la psicoterapia. O sea, en Argentina es muy fácil que alguien vaya a psicoterapia, entonces es muy fácil que alguien acepte la consultoría filosófica. En México la gente no acepta con facilidad la psicoterapia. O sea, hay muchos tabús en torno a la psicoterapia. Se han ido moviendo, pero hay muchos. Eh, y por eso la consultoría filosófica yo la veo muy complicada en México. Desde la verdad, no creo que un consultor filosófico sobreviva, independientemente del valor o no que tenga y de cómo lea la filosofía y de los diplomados que hay de acreditación, etcétera, que hay varios. Yo tendría mis dudas de que la gente aceptara libremente a ir a un tipo de consultoría filosófica. Y en relación a Byung-Chul Han, yo creo que el otro que es una maravilla leerlo en ese sentido, es absolutamente diferente, porque Byung-Chul Han son ensayos sobre consideraciones contemporáneas y afectaciones del ser humano de la tecnología, básicamente. Pero está Julian Baggini. Julian Baggini, todas sus obras son divulgativas de diferente manera. Es un tratamiento como más estructurado en lo filosófico, menos enfocado como en Han, pero también es divulgación. O sea, es que hay pocos autores que utilicen la divulgación del pensamiento filosófico. O sea, trato de pensar y no encuentro cómo, hacia quién, más bien sería Baggini, ¿no? Berejaso nos dice, gracias por la charla, muy interesante. ¿Pueden ahondar más en la idea entre comprender e interpretar
a partir de la intención del autor y también pensar al autor con una obra clásica capaz de actualizarse y abrirse a nuevas interpretaciones? Ojalá todos pudieran comentar. Saludos al doctor Álvarez. Doctor Ángeles, por favor. Venga, bueno, sí. Bueno, evidentemente, a ver, es uno de los temas clásicos, ¿no? De teoría literaria incluso, ¿no? De la intencionalidad del autor. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a pensar en toda la teoría de la recepción, Husserl, Ingarden, ¿no? Por solo citar pesos pesados. Y en efecto, ¿no? Nos lleva a posicionarnos a nosotros como lectores y ahí también como teóricos, ¿no? De lo que pasa en la lectura o en lo siguiente, ¿no? Y eso me permite también afirmar, ¿no? Que estoy de acuerdo totalmente en que la fenomenología puede también ayudarnos, ¿no? A tener un poco de más luz sobre el fenómeno de la comprensión. Por lo siguiente, ¿no? Cuando nos preguntamos justamente por la intencionalidad del autor, evidentemente de manera inmediata, pues también la pregunta apunta hacia el papel del lector, ¿no? Y es decir, ¿qué está pasando en el lector cuando, como aquel que intenta comprender, frente a aquello que intenta comprender, que tenemos ahí justamente, ¿no? La realidad material, incluso en el libro electrónico, que es el texto, ¿no? La realidad textual, pero que a través de la realidad textual nosotros nos acercamos a la intencionalidad del autor, ¿no? O de la conciencia autoral, como diría, por ejemplo, el propio Ingarden, ¿no? Entonces, en efecto, me parece que una buena aproximación tanto a la intencionalidad del autor como a la posición y a lo que pasa, ¿no? Fenoménicamente en aquel que lee, ¿no? Puede darse justamente desde algunas categorías fenomenológicas, en diálogo pleno, no en consonancia perfecta, sino en diálogo pleno con los conceptos de la hermenéutica, ¿no? Entonces, a mí me parece que justamente el hecho de saber que siempre que estamos intentando comprender un objeto, nos estamos comprendiendo a nosotros mismos, y entonces saber que ahí hay una pregunta interesantísima, ¿qué está pasando en mí que me lleva a revelarme partes de mí cuando me encuentro con un objeto que puede ser una obra clásica, que releemos, que recomprendemos, más que reinterpretar, que recomprendemos, deja abierta totalmente la posibilidad justamente no solo de sumar mi lectura a esa obra, ¿no? Sino de sumar lo que esa obra puede decirle a alguien más también después de mi lectura. Es decir, esa riqueza que va quedando en la obra siempre creciendo, ¿no? Después de que cada conciencia lectora se acerca a ella, ¿no? Sí, definitivamente. Yo hay más bien haría una sola consideración al respecto para tomar la intencionalidad, etcétera, que es, yo primero haría una distinción en lecturas. O sea, una es la lectura obligatoria, que es la que acabas haciendo en la universidad cuando estás estudiando algo. Y ahí sí, pues, te pone a leer algo que a lo mejor no te motiva, no te mueve, no te dice nada y sufres. Y lees otras cosas que son lo opuesto. Pero más bien es, ¿por qué lees el tipo de literatura que lees de manera libre? O sea, ¿qué te lleva a identificarte primero con el género? Porque digo, la gente que lee literatura, creo que lee literatura de algún tipo, tiene preferencias por algún género literario, no vas a leer toda la literatura en todos los géneros porque pues enloquecerías. De alguna manera tus expectativas de precomprensión te llevan a ciertos temas y esa sería la primera consideración, ¿no? Cuando tienes una precomprensión de una obra que no has leído, ¿qué es lo que, cuál es tu precomprensión de esa lectura? Si nunca has tenido ningún tipo de acercamiento a esa obra. Entonces esa sería como una pregunta que yo haría y tomada
hacia la intencionalidad de autor y lector. Porque hay autores que nos satisfacen, y hay autores que no te satisfacen, y después está este principio que se dice a veces en literatura, donde materialmente están diciendo que si en las 3 primeras cuartillas de la novela no te han atrapado, pues materialmente cierra el libro y déjalo, o sea, y no va a pasar absolutamente nada. Porque a veces uno como lector se siente mal de no poder continuar con una lectura, pero si no hay una identificación con autor, con tema, no sé, con algo que apareció, no se va a dar una lectura de forma fluida de parte del lector. Yo nada más agregaría que una cosa es diferente, son cosas diferentes releer, interpretar, a falsear al autor. O sea, creo que también una gran tentación de nuestro tiempo es el utilizar a los clásicos, utilizar fragmentos para querer, pues hacer hombres de paja y a partir de ahí reconstruir ciertas tesis, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho ahora con Aristóteles, ¿no? Cuando dicen es que Aristóteles debe ser prohibido porque es un misógino, porque es un esclavista, y que se sacan las cosas de contexto y se generan nuevas teorías o nuevas lecturas a partir de fragmentos, y eso no es un ejercicio de comprensión ni de interpretación, sino de falsear, de mentir. Y creo que ese podría ser un límite del uso de los clásicos. Sin embargo, creo que tampoco podemos quedarnos estrictamente en la univocidad de la lectura filológica, erudita, donde quizás a veces a este tipo de lecturas les importa más no sé, por ejemplo, pasa mucho con los griegos, ¿no? El tipo de caso en el que se está utilizando X palabra que el contenido de la misma. Entonces creo que sí se pueden hacer relecturas de los clásicos abiertas a nuestros tiempos, pero justamente ahí lo que se tiene que afirmar pues es la importancia de la comprensión, entender un método hermenéutico para lo mismo, para poder lograr la comprensión y no caer en la mentira, ¿no? Que en tiempos de posverdad, pues muchas veces parece ser lo que se termina presentando por filosofía. Y desgraciadamente, pues también, sobre todo en la filosofía, creo que cada vez se va dando más una deformación académica, que es el olvidar la importancia de la historia de la filosofía y del estudio de los clásicos, a partir de los seminarios temáticos, donde ya partimos de preconcepciones en torno a los autores, ¿no? Inclusive hay historias de la filosofía que a partir de ciertas técnicas de aproximación de los autores terminan falseando. Por ejemplo, en mi manera de verlo, yo creo que el método genealógico de Foucault puede llevar a eso, a falsear a los autores, a falsear la historia para afirmar un leitmotiv que viene de una lectura ideologizante de ciertos temas de la filosofía sin ningún rigor hermenéutico fuerte. Y creo que salvo estas cuestiones, lo demás es posible. Y ya para terminar, también tenemos felicitaciones. Nos dice Raúl Palazzo que muy interesantes los aportes, que lo dejamos pensando, y nos manda un saludo cordial desde Argentina. También la doctora Catalina Martínez dice, no es pregunta, es una felicitación. Me llevo mucha tarea después de escuchar a los ponentes. Hay que buscar otros medios para compartir la filosofía con los alumnos. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos a todos. Pues bueno, pues con esta intervención finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Le agradezco su presencia y su disponibilidad al doctor Fernando Álvarez y al doctor Francisco Ángeles. Y a nombre del CISAP, pues les agradezco también a toda nuestra audiencia que nos hayan acompañado en esta tarde de viernes. Sigan pendientes de las redes sociales del CISAP para futuros eventos. Yo soy José Miguel Ángeles de León y fue un gusto que nos acompañaran esta tarde.